Bien, entonces, vimos trámite Alcoyana, todo bien, todo normal, Argentina, todo de acuerdo, pero lo bueno, ¿por qué empezamos por acá? Es que nos da cuáles son los pasos que tiene que cumplirse. Tiene que pasar por la Cámara de Origen, tiene que pasar por la Cámara Revisora y tiene que participar el Poder Ejecutivo. Son los tres actores de la sanción de una ley. Ahora, vamos a el sistema cuando no estamos todos de acuerdo, que se llama con reenvío. Está en el artículo 81. Y van a disculpar que lo tienen completo acá, ahora lo vamos a explicar más pedagógicamente. ¿Qué dice el artículo 81? Ningún proyecto, para empezar, ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Primer punto. Si hay un proyecto de ley que se discutió en una de las cámaras y se votó en contra, no se puede volver a discutir ese tema en esas sesiones. Entonces, si yo, por ejemplo, eh, el jueves logran quórum para este proyecto de cuidados sanitarios y de semáforo epidemiológico, y diputados votan en contra, bueno, ese proyecto no se puede volver a presentar hasta el año que viene. Hay que presentar otro. Eso es lo primero que marca el artículo 81. Y después, a lo que nos interesa más respecto de la clase. Ninguna de las cámaras puede desechar totalmente un proyecto que hubiera tenido origen en ella y luego hubiese sido acondicionado o enmendado por la Cámara Revisora. La verdad que empieza medio desordenada la Constitución, porque podría empezar por el principio, pero no, empieza, dice, bueno, primero, si desechan un proyecto, ese proyecto no se puede volver a tocar esa sesión. Porque si no, vamos a estar discutiendo todo el día, todo el año, lo mismo que ya discutimos que no. Es fácil igual de saltear el problema. Cambiás el proyecto y lo volvés a plantear. O sea, no hay un control material de lo que ya se discutió, sino lo que no se puede volver a discutir es el mismo proyecto. Entonces, y después dice, ninguna de las cámaras, ya sea no, la Cámara de Origen, no puede rechazar un proyecto que tuvo su origen en ella y que viene con cambios o enmiendas de la Cámara Revisora. Y sigue. Con lo cual, no puede votar en contra, no puede decir, no, ahora no me gusta mi proyecto, entonces voto en contra. Yo mandé un proyecto, no sé, el Ministerio Público Fiscal. El Senado le dio media sanción. Cuando una Cámara, la revisora o la de origen, aprueba un proyecto, se le llama que el proyecto tiene media sanción. Y cuando tiene las dos cámaras, tiene sanción completa. Somos unos genios, ¿no? Como, un proyecto tiene media sanción de la Cámara de Origen, pasa a la otra. Por ejemplo, vamos al caso actual de la reforma del Ministerio Público Fiscal. Entonces, diputados, para lograr la mayoría, le hace cambios al proyecto del Senado. Cambios que obviamente lo modifican, quizás al Senado no le gusta cómo queda el proyecto modificado por diputados. Bueno, cuando vuelve, porque cuando un proyecto es modificado por la Cámara Revisora, el proyecto vuelve a la de origen, por eso se llama de reenvío, la Cámara de Origen tiene que resolver qué hace. Bueno, no puede votarlo en contra. No puede decir, no, ahora levantamos la mano, este proyecto no va. Si no lo quiere el proyecto, lo que sí puede hacer de facto es no tratarlo. ¿Está bien? O sea, lo deja morir ahí y no lo trata. Pero lo que no puede hacer es convocar una sesión para rechazarlo. El proyecto quedará ahí hasta que pierda estado parlamentario. 2 años un proyecto puede durar sin que esté votado, terminado. El año que se presentó y el siguiente. Y si tiene un reenvío, si mal no recuerdo, gana un año más de posibilidad. Me hizo dudar la cara de Patricio. Bien, pero ahora lo vamos a explicar bien, no se hagan problemas. Si el proyecto fuera objeto de adiciones o correcciones por la Cámara Revisora, o sea, la revisora hace adiciones o correcciones, porque la de origen le manda un paquetito, que ya lo discutió, entonces el Senado, la Cámara Revisora, perdón, lo discute y dice, no, bueno, vamos a proponer este cambio y votan cambiar algo.
Cuando lo cambia, debe indicar la cámara revisora con qué mayoría lo hizo. Si fue con la mayoría absoluta de los presentes o con las 2/3 partes de los presentes. Esto juega en los proyectos que no tienen mayorías calificadas. Cuando tiene mayoría calificada, necesita la mayoría calificada. ¿Está bien? Esto es para el caso default, el caso por definición. La Cámara de Origen podrá, por mayoría absoluta de los presentes, aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la redacción originaria, a menos que las adiciones o correcciones las haya hecho la revisora por 2/3 partes de los presentes. En este último caso, cuando la revisora introdujo las modificaciones con las 2/3 partes de los presentes, la originaria puede insistir con su redacción también por el 2/3 partes de los votos presentes. O sea, tiene que igualar al menos la mayoría de la Cámara revisora para insistir con el de origen. Si no logra esa mayoría, queda el texto como vino de la Cámara revisora y de ahí va al Poder Ejecutivo. La Cámara de Origen no puede introducir nuevos cambios. O sea, no puede hacer el reenvío del reenvío. Yo discutí un proyecto. Patricio es el rey de la Argentina. Va al Senado. Dice, no, Patricio es el virrey. La reina Lucía vuelve a la Cámara de Origen. Y la Cámara de Origen no puede decir, no, mejor el rey es Ignacio. No, es o la original o la cambiada. Pero no hay, se terminó la discusión ahí. Puede ser una pavada, ¿Vale? pero para que quede claro, no es que se miden si la Cámara de Origen la aprobó con el 51% de los diputados y el otro la aprobó con el 58% de los senadores, o lo que sea, o el orden que sea. El punto es las mayorías establecidas en la Constitución, es decir, las mayorías simples, absolutas, o las 2/3 partes. Eso es lo importante. No es si quién la aprobó con más mayoría, sino con qué mayoría se hizo. Eso es muy importante que lo entiendan. Entonces, no es que si uno obtuvo una mayoría un poquito más grande, gana la otra. ¿Se entiende? Vamos a explicarlo. No es una cuestión de porcentajes. Vamos a explicarlo lo más fácil. A ver si viene explicado ahora. Sí, vamos a explicarlo con la figura que viene. Esto que marca Patricio es clave. Bueno, a ver. Estamos hablando de un proyecto que no tiene de un proyecto de ley que no tiene una mayoría establecida por la Constitución. Si es un proyecto de los que la Constitución le establece una mayoría especial, ya sea mayoría de los miembros totales, mayoría absoluta de los miembros totales, 2/3 partes, 2/3 partes de los presentes, 2/3 partes de los totales, sí o sí, ya la Constitución lo definió y tenés que lograr esa mayoría. Estamos hablando de un proyecto que no requiere, de los proyectos comunes que requieren mayoría de los presentes. Entonces, porque si fuera una mayoría calificada, las dos cámaras requieren el mismo tipo de mayoría, y en ese caso, como vamos a ver, ganaría, si logra esa mayoría, la de origen, siempre. ¿Está bien? Porque lo que tiene que hacer la de origen para ganar la revisora es igualarle en la mayoría que obtuvo. No le tiene que ganar, no tiene que. Es como el gol de visitante en la Libertadores o en la Champions. Si vos vas de visitante y le metés un gol y lo empatás, ganaste vos. Entonces acá es lo mismo. La de origen y la de mayoría. La de origen juega de visitante, gol vale doble, empata, pasa. Tipo como el Ciclón en el 2008, cuando le empatamos a River 2-2 en el Monumental, con 9 jugadores, después de perder 2-0. Pasamos nosotros. Cámara de origen, fija la mayoría, o sea, la mayoría que tuvo la Cámara de origen es la mayoría que va a requerir el proyecto, y es la que desempata. La Cámara de Origen desempata en caso de contradicción entre origen y revisora. Por eso, si
vuelvo acá a la realidad, van a ver que tantos proyectos de este gobierno, del gobierno del Frente de Todos, van a la Cámara de Senadores como Cámara de Origen. ¿Por qué? Porque en senadores el Frente de Todos tiene una mayoría amplia, una amplia mayoría en senadores para sancionar proyectos. De hecho, no requiere al Frente de Todos mayores problemas sancionar media sanción en senadores. Entonces, si yo inicio por senadores un proyecto, y después diputado, que es donde el Frente de Todos, en este caso, no tiene mayoría, y entonces necesita hacer acuerdos con partidos minoritarios o con la oposición, ese proyecto va a volver a senadores y tiene mayor posibilidad en senadores de insistir con el proyecto original. Lo cual también te marca problemas para lograr las mayorías y los acuerdos en diputados, porque los partidos más chicos y la oposición saben que lo que negocies en diputados, después se lo podés voltear en senadores. Es discutible que políticamente la estrategia sea conveniente. Esto es podría ser más conveniente, si tenés una oposición razonable, empezar por diputados para tener acuerdos políticos más fuertes, y bueno, que vaya a senadores, y entonces los cambios los podés manejar mejor con diputados. Igual, a su vez, si me estoy yendo de tema, yo lo que quiero es que lo entiendan en lo concreto, porque quizás están leyendo el diario o lo que sea, y entonces es más fácil verlo en la política concreta que en una filmina en abstracto. ¿Está bien? Simplemente por eso, ¿no? Porque me interesa en particular, me interesa, pero digo, no lo hago por eso. Podría empezar por diputados, también, haciendo un acuerdo con la oposición, va a senadores, lo reforma con 2/3 partes, que quizás tenés las 2/3 partes de los presentes, y después en diputados no podés ratificar el original. Con lo cual, ese problema, entre comillas, podría estar en la negociación en cualquiera de los dos supuestos al tener una mayoría importante en una de las dos cámaras. Patricio, el único que creo que me entiende es Patricio, estoy seguro que me entiende porque me hace así con la cabeza. ¿Los demás me siguen en algo de lo que estoy diciendo? ¿Sí? Es importante que me sigan porque esto lo tomamos, ¿está bien? Es re garca esto, o sea, tomamos esto. Entonces, por eso hago tanto hincapié y pasé toda la parte de atribuciones para dedicarle todo el tiempo que haya que dedicarle a esto. Y yo te los digo con el mayor amor del mundo, porque sepan algo, yo los quiero a cada uno y a cada una de ustedes, aunque no las conozca, al menos en estas condiciones, yo los quiero mucho, les tengo mucho afecto. Ahora, hagan las preguntas durante el curso, porque las preguntas vienen después de la nota, después del parcial, y ya no sirve preguntar ahí. ¿Está bien? Entonces, no es útil. Sí, Pato. No, que esto parece como medio una cosa House of Cards, de estrategia legislativa, que lo es, pero justamente también son requisitos constitucionales y que está arreglado por la Constitución. Entonces, un error ahí, después, o sea, no solamente hacer fracasar una ley, sino también hacer fracasar en el examen. O sea, es importante que vean los fundamentos y cómo funciona bien, más allá de, obviamente, la cuestión estratégica, de la política legislativa, de la rosca, de las negociaciones. Bueno. O sea, entonces, Perdón. Sí. Habla, Lucía, habla. Ay, bueno, yo lo que no entendí es cuando dice que la Cámara de Origen fija la mayoría. ¿Cómo es eso? Porque si la Cámara de Origen votó el proyecto original necesita mayoría absoluta de los presentes, pero si además logró 2/3 partes de los presentes, senadores también van a necesitar las 2/3 partes de los presentes. En eso, porque se anota para introducir un cambio. Exacto. Esa, gracias. Bien, entonces, pero olvídense del fija mayoría, olvídense, está bien, no importa eso, ¿no? Porque el problema está en revisora. La revisora introduce un cambio.
cualquiera sea este. Una vez que hay un cambio, la ley fue votada a favor, ¿está bien? O sea, no es que el Senado está de acuerdo con sacar la ley, o la Cámara Revisora, perdón, está de acuerdo con sacar la ley, pero distinta. Entonces, en lugar de ir al Poder Ejecutivo como en el caso simple, tiene que volver a la Cámara de origen. ¿Para qué? Para que las dos cámaras se pongan de acuerdo en qué texto, si el texto original o el texto modificado. Y entonces ahí la cámara de origen desempata. Por eso es tan importante cuál es la cámara de origen de un proyecto. Esa es la importancia de empezar por un lado o por otro. Puede no definir la cuestión, pero puede ser importante. Puede insistir con su proyecto original, y entonces ahí debe igualar la mayoría que tuvo la revisora. La revisora tiene que anotar, cuando tiene que dejar consignado en su votación, cuál es la mayoría que se logró en esa votación. Si se logró mayoría de los presentes o 2/3 partes de los presentes. Entonces, la Cámara de Origen puede insistir igualándole esa mayoría, que no va a ser el número, sino es la proporción, si es 2/3 partes de los presentes o mayoría absoluta de los presentes. A eso se refería Patricia. Y entonces, o puede aprobar el texto con los cambios de la revisora. Supongamos que la revisora lo logró con 2/3 partes y diputados no alcanza, bueno, aprueba con mayoría simple y entonces queda con los cambios de la revisora, o está de acuerdo con los cambios de la revisora y dice, la verdad que quedó mucho mejor con los cambios de la revisora, que es una posibilidad, y entonces vota a favor de los cambios de la revisora sin problema, no quiere insistir con su texto original, porque de hecho, quizá el que lo escribió dice, la verdad que quedó mejor ahora que antes. Lo que yo quería decir, lo dice más claro ahora que antes. Y entonces aprueba el texto de la revisora. Puede hacer dos cosas. Son las únicas dos opciones jurídicas que tiene la Cámara de Origen. Insistir con su proyecto original o aceptar el texto que le viene revisado. La posibilidad de facto que tiene, que no está en la Constitución, es no tratarlo. ¿Está bien? Pero si logra alguna parte del Congreso, de la Cámara de Origen, que se trate, lo tiene que aprobar, ya sea el proyecto original o el revisado, no puede rechazar. No puede rechazar el proyecto, y ahí sí, ya el proyecto, ya sea con el texto original insistido o con el texto corregido aprobado por la de origen, va al Ejecutivo. Pero, por ejemplo, en el caso de que la Cámara de Origen pensaba que llegaba a las mayorías para igualar los de la Cámara Revisora e imponer el proyecto original, y por X cuestión alguien le vota no positivo, tiene que aprobarlo, porque ya no corre lo de ignorarlo y que pierda estado parlamentario. Exacto. Si lo pone a votación, va a salir aprobado. El tema es si va a salir aprobado el texto revisado o el texto original. Esto se dio en el caso de la reforma constitucional del 94, en donde, en el caso Polino, que es un caso que nosotros ya no damos, a Patricio le encanta porque además fan de Polino, o era fan de Polino, no sé, creo que ahora cayó en desgracia Polino. Porque no aceptó ir a Juntos por el Cambio, Polino, todavía tiene principios. Ahí el Senado le metió cambios a la revisora, al proyecto. Creo que fue el Senado. Creo que fue el Senado, no me acuerdo. Bueno, la Cámara Revisora le metió cambios al proyecto de ley que declaraba la necesidad de la reforma. Y no solo, ni siquiera lo mandó a la de origen, lo mandó directo al Ejecutivo a que la promulgue, y el Ejecutivo la promulgó, y bueno, Argentina, años 90, sale como tiro, y la Corte ahí dijo que ese tema no era justiciable, era una cuestión política no justiciable. Y que no tiene legitimación. Y que no tenía legitimación, además Polino, que recontra tenía legitimación porque le habían impedido actuar como diputado, no es que, porque en general los diputados no tienen legitimación para irse a quejar de que perdiste. Eso está bien, pero que no te dieron vela en el entierro cuando necesitabas discutirlo, era obvio que tenía legitimación. Un fallo horrible de la Corte, típico de la Corte Suprema de Argentina. Bien.
Aclaraciones. La Cámara de Origen puede insistir parcialmente con su proyecto y aceptar algunos cambios. Esto lo puede hacer. Si logra la mayoría para insistir con su texto, puede agarrar algunos cambios y no aceptar otros. La Cámara de Origen puede de facto no tratarlo, lo que habíamos dicho antes. Y lo mismo que ya dijimos antes, la mayoría de los presentes no se aplica siempre que sea un proyecto que no requiera una mayoría agravada. Si requiere mayoría agravada, siempre se requiere la mayoría agravada, y todo cosa de mayoría simple, todo eso no, se lo olvidan. Bien. La forma de expresión de la voluntad. Esto fue necesario incorporarlo después de un fallo de la Corte que se llama Peralta, en donde la Corte entendió que el Congreso había avalado un DNU del presidente cuando ni siquiera estaban establecidos los DNU en la Constitución, porque no había dicho nada en contra. Bueno, entonces, uno de los planteos de Alfonsín en el núcleo de coincidencia básicas es, no, mira, digo de Alfonsín porque no se me ocurre nadie más que lo podría llegar a plantear esto, que quizás no lo planteó Alfonsín, pero le doy la derecha a Alfonsín de que haya planteado esto, y dice, no, la voluntad de cada Cámara se manifiesta expresamente. Y no puede nunca la sanción ficta o tácita. Lo cual después, tipo señor Burns reciclaje, fue utilizado para la convalidación de los DNU en la ley 26122, que lo vamos a ver la clase que viene. Todo buen instrumento se puede utilizar para el mal. Sépanlo, es una... la gracia del derecho. Bueno, vamos a el otro hiperproblemático de esta clase, que es el tema de la promulgación o el veto. Ya pasamos el Congreso. De hecho, nos metemos un poco en Poder Ejecutivo. La clase de Poder Legislativo y de Poder Ejecutivo tienen muchos vínculos, con lo cual lo vemos acá. De hecho, no vamos a ver hoy delegación legislativa, la vamos a mencionar. Delegación legislativa la vamos a ver la clase que viene. ¿Por qué? Porque en general se discute la legalidad de la delegación en el ejercicio que hace de la delegación del Poder Ejecutivo. Entonces lo vamos a ver en Ejecutivo. Pero nos interesa cerrar el tema de sanción de leyes en Congreso, para que no quede distendido. Si bien es un tema de Ejecutivo, pero si lo damos en Ejecutivo es como que queda partido el tema de sanción de leyes, y no queremos que quede partido el tema de sanción de leyes, queremos que se entienda bien. Entonces, una vez que el Congreso vota le da sanción a un proyecto, todavía no es ley. Después de que el diputados y senadores se pusieron de acuerdo, ese proyecto, como habíamos visto en el trámite Alcoyana y también como vimos en el trámite de reenvío, eso va al Ejecutivo. El Ejecutivo es un señora que se llama presidente o presidenta de la Nación, que tiene todavía que dar si quieren, el ok final, para decirlo de una manera coloquial. Y puede dar el ok, o puede decir, no, no me gusta este proyecto. Es una rémora y es una característica propia de los regímenes presidencialistas. ¿Está bien? Este tipo de participación del presidente en el proceso de sanción de leyes es propio del sistema presidencialista. En un sistema parlamentario sería impensado que el presidente tenga este nivel de poder. O sea, de que a pesar de que los representantes del pueblo y de las provincias dicen que esto es una ley, una sola persona, que es el presidente, puede decir, no, esto no es ley. ¿Me siguen hasta acá? En general estamos hablando de cosas que ustedes más o menos saben por educación cívica, pero ahora las estamos viendo más en profundidad y más problematizadas. Entonces, lo que el presidente puede hacer es promulgar, que es, ¿ok?, o vetar, que es
Toma. Esas son las dos cosas que puede hacer. Y para complicarla, puede vetarla convencido, puede vetarla más o menos. ¿Está bien? Perdón, así o así. O puede promulgarla así, o puede promulgarla así. Con lo cual puede haber una promulgación parcial o total, y puede haber un veto total o parcial. Y acá quiero ser muy claro. Promulgación, veto. Cada uno de estos puede ser total o parcial. Quiero ser clarísimo en esto. El principio general es que el presidente puede promulgar totalmente la ley, puede vetarla completamente o puede vetarla parcialmente. ¿Qué puede hacer el presidente? Puede promulgarla totalmente, puede vetarla totalmente o puede vetarla parcialmente. Lo que no puede hacer es promulgarla parcialmente. En principio. Gracias al hermoso Pacto de Olivos, esto viene así. ¿Qué quiere decir promulgar? El presidente, cuando promulga, hace que el proyecto sea ley. Viene el proyecto entero del Congreso, y entonces, bueno, también está de acuerdo, es situación alcoyana final, se promulga y el texto completo se sanciona en ley. La promulgación parcial implica que el presidente solo va a hacer ley algunas partes de ese proyecto que le viene. Y eso, que no estaba estipulado en la Constitución previa al 94 y se discutía si era constitucional o no, y en principio la jurisprudencia era bastante crítica de ello, amén de que pasaba. En el 94, como vamos a ver con los DNU, y como vamos a ver también un poco con la delegación menos. Yo soy menos rígido con la delegación, porque es propia de esta parlamentarización que supuestamente se intentó hacer. Pero la promulgación parcial es un inmenso poder del presidente, porque se convierte en un congreso, ¿se entiende? O sea, agarra un proyecto, algo que existe como un todo, y lo rompe y sanciona lo que quiere. Eso en principio está prohibido. Estaba prohibido antes del 94, pero en el 94 se hizo una excepción. Como vamos a ver, el constituyente del 94 prohibió algunas cosas y las permitió excepcionalmente. Y voy a hacer lo más claro posible. Si alguna vez a ustedes les toca ser legisladores, asesores de legisladores, constituyentes, padres de familia, no sé, quieren tomar una decisión en una empresa, si ustedes quieren prohibir algo, que saben que hay una tendencia a hacerlo, prohíbanlo, sin excepción. Cuando ustedes meten una excepción en la prohibición, destruyen la prohibición. Y cuando están tratando de prohibir, limitar el poder de funciones políticas o económicas y generan excepciones, sepan que no las están prohibiendo, las están legitimando. ¿Qué es lo que va a pasar en parte con la promulgación parcial? Y lo vamos a ver en toda su dimensión con los DNU. ¿Vamos? Entonces, ¿qué puede hacer el presidente? Promulgar o vetar. Puede vetar totalmente, puede vetar parcialmente, puede promulgarlo expresamente, puede sacar un decreto diciendo apruebo la ley de interrupción del embarazo porque es mi proyecto y porque... Puede promulgarlo tácitamente, no dice nada durante 10 días y se promulga tácitamente. Puede promulgarlo automáticamente o puede promulgarlo parcialmente, que en principio no puede. ¿Está bien? Vamos con el veto. Primera cosa también, no es lo mismo veto que promulgación. Divídanselo en su cabeza. Una cosa es el veto, otra cosa es la promulgación. Quizás el cuadro anterior da para que se confundan y lo tendría que haber hecho en filminas distintas. ¿Está bien? Pero una cosa es vetar y otra cosa es promulgar.
el veto parcial no da lugar a la promulgación parcial. Olvídense de eso. No es así. ¿Cómo es? Artículo 83. Desechado en todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de Origen. O sea, cuando hay un veto, ya sea total o parcial, el proyecto entero vuelve al Congreso, en particular a la Cámara de Origen, para que vea si se rinde, si acepta el veto y bueno, no se da ley, lo discute de nuevo y hace un proyecto nuevo, o si insiste en su proyecto original vetado, ya sea total o parcialmente. Si logra la mayoría de los 2/3 de los votos, pasa a la Cámara Revisora de vuelta. Y si la Cámara Revisora logra sancionar el proyecto por la misma mayoría, esto es complicadísimo, ¿está bien? O sea, lograr en un régimen presidencialista con elecciones simultáneas entre presidente y miembros del Congreso, por lo menos de 1/3 del Senado y de la mitad de diputados, es muy difícil que el partido de gobierno no tenga la posibilidad de bloquear esto con 1/3 de los votos. ¿Está bien? Es muy difícil. Pues hay casos, pero es muy difícil. O se dan situaciones donde hay una diferencia transversal a los partidos, como se dio con la ley de glaciares, por ejemplo, que Cristina la vetó, y el Congreso, que había mayoría del Frente para la Victoria, creo que se llamaba en ese momento, insistió con el proyecto original. Pero es muy difícil. El veto es muy poderoso. La facultad del presidente de vetar es muy poderosa, porque se requiere mucho poder, mucho consenso en las cámaras para que las dos cámaras por separado, no puede hacer una asamblea legislativa, tienen que ser las dos cámaras por separado, logren las 2/3 partes de los votos para insistir con el proyecto. Si logran eso, el proyecto tal como fue enviado al presidente se promulga, lo convierte en ley del Congreso y simplemente le ordena al Ejecutivo que lo publique en el boletín oficial. Si las cámaras no se ponen de acuerdo, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Es lo mismo como si lo hubieran rechazado. ¿Alguna duda hasta acá? Esto es veto. Cajita veto. Cajita veto es distinta de cajita promulgación. Y veto no estamos hablando del veto Alonso, estamos hablando del veto con B corta de vetar, de rechazar. ¿Alguna duda por acá? O del veto Acosta, mejor que el veto Alonso. ¿No? Alguien sonrió, por lo menos. ¿Hay algún hincha de San Lorenzo por acá? Bueno. Y decía que tenía un punto más, hincha de San Lorenzo, seguramente habría varios hinchas de Huracán. Dice, yo. Pero no va a haber puntos extra por extracción partidaria o futbolística. Bien. Vamos al problema. Promulgar. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? No. Promulgación parcial. ¿Me siguen, por favor? Esto es importante, ¿eh? No quiero que nadie repruebe por esto y o sea, es como autonomía, sanción de leyes, algo de control, es como, no hay forma de que no entre, porque si no, no tomamos nada de legislativo, ejecutivo. Artículo 80. Este es el artículo de promulgación de leyes. ¿Está bien? Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de 10 días útiles. Esto es lo que se llama promulgación tácita. Si el Ejecutivo no dice nada durante 10 días, el proyecto se transforma en ley. Los proyectos desechados parcialmente, la Constitución habla de desechar, estamos hablando de veto parcial, no podrán ser aprobados en la parte restante. Clarísimo la Constitución. Si vos vetás parcialmente un proyecto, no podrá ser aprobado en la parte restante. Esto seguía un fallo de la Corte, un viejo fallo de la Corte, que después cambió la Corte y lo
ahora los vamos a ver después los fallos, que después lo matizo, en la década del 60. Y acá se mete el Pacto de Olivos, mete sin embargo, ya está. Cuando metiste el sin embargo, te invocaron, para decirlo en términos de barrio, el sin embargo, salvo, te invocaron. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. En este caso, será de aplicación el procedimiento previsto en los decretos de unidad de urgencia. Vamos a ver detenidamente esto, que seguramente va a ser lo último que hagamos en la clase. Primero, es excepcional de dos formas distintas, o sea, de tres formas distintas. La Constitución intenta, es muy bien intencionada la Constitución, es tan bien intencionada que parece bolú, que dice, no podrán ser aprobados, primer punto, principio general, no hay promulgación. Después dice, solamente, con lo cual te da la pauta de que a su vez no solo es una excepción, sino que la excepción es sumamente excepcional, ¿está bien? Es sumamente estricto el estándar de apreciación, y a su vez, en el caso de que solamente que tenga autonomía, aún en ese caso, se va a aplicar el procedimiento de control de los decretos de necesidad de urgencia, que sería el sistema de control más estricto, no lo es, ni de casualidad, ¿está bien? Pero bueno, la Constitución entiende que sí, que es como, ¡wow! ¡Qué sistema de control grosso que vamos a estipular acá en el 99, inciso 3! Yo quiero pensar que no eran tan idiotas y que en realidad sabían que no funcionaba, pero bueno, lo pusieron igual. Hablaría mejor de la especie humana que lo hubieran hecho a propósito. Y le será de aplicación el procedimiento previsto en los DNU. Con lo cual, no se puede, es solamente, y si haces todo eso, a pesar de eso, se aplica un procedimiento de control especial para ver si no hiciste algo que está mal. Con lo cual, es sumamente excepcional esta promulgación parcial, que no quiere decir veto parcial. Como verán, el veto parcial dice que no podrán ser aprobados en la parte restante, y además, ya habíamos visto en el artículo 83, que desechado en todo o en parte, el proyecto vuelve al Congreso. Con lo cual, en la promulgación parcial, se da la siguiente situación. Primero, para que haya promulgación, lo que puede dar motivo a confusión es que, efectivamente, para que haya promulgación parcial, se requiere que haya un veto parcial. Si no hay veto parcial, no puede haber promulgación parcial. Con lo cual, es un precedente necesario el veto parcial, pero no es suficiente. ¿Está bien? Con lo cual, puede haber veto parcial y no haber promulgación parcial. Pero lo que no puede haber es promulgación parcial si no hubo un veto parcial. De ahí viene la confusión de alumnos, etcétera, respecto de emparentar a los dos. Tienen que ver, no es que no tienen que ver, pero no tienen un correlato necesario uno de otro. Ahora bien, aun cuando, lo que tienen que tener en cuenta es cuando hay una promulgación parcial, lo primero que hubo es un veto. El veto hace jugar al artículo 83, con lo cual el proyecto va al Congreso. Ya sea con un veto parcial o un veto total, va al Congreso para ver si insiste con su redacción original o no. Además, se abre el proceso posterior a la promulgación parcial de envío a la comisión parlamentaria, con lo cual, en realidad, el proyecto va al Congreso por dos vías distintas. En realidad van proyectos distintos, porque va por un lado al Congreso el proyecto de ley original, vetado parcialmente, y por otro lado va la nueva ley que inventó el Ejecutivo, de los pedazos que eligió de la ley, van a la Comisión Bicameral Permanente. Y son dos sistemas de control y dos sistemas de decisión independientes.
bien? En teoría, la Constitución lo que piensa es, bueno, la Comisión Bicameral Permanente y el sistema de control que va a crear el Congreso después, que va a ser muy celoso en cómo hace el control de los DNU de las promulgaciones parciales, va a ser muy difícil de validar eso, y va a seguir el trámite del veto parcial o el veto total. Pero se disparan, ahí es como que se disparan dos cosas distintas. Vuelve al Congreso porque se vetó, y va al Congreso porque se promulgó parcialmente. ¿Me siguen hasta acá? Puede ser medio confuso esto. Muchas cámaras apagadas. Parcial dentro de 10 días. Preguntas después. Yo no entendí, no corrigió mal. Aguanten un toque con el WhatsApp, con el Infobae, con el Olé, con lo que sea. Presten atención, son 10 minutos más. Bueno, hago como que me siguen, porque nadie responde. Pero, perdón, ¿pero Sí. cuál prevalece entonces? O sea, no entiendo el mecanismo que introdujeron. Bien, buenísimo, esa es la idea. A ver, contame, Morelo. Claro, o sea, si lo envían por un lado a la comisión bicameral, al DNU, y por el otro reenvían el proyecto a la Cámara de Origen, o sea, que es cuál llega más rápido, cuál se aprueba más rápido, no entiendo. No, bien, Morela, bien, bien. Cada acto dispara una respuesta. Un primer acto es el veto. El veto, por el artículo 83, lo que establece es que la ley vetada vuelve al Congreso para ver si el Congreso insiste o no con el proyecto original. Si el Congreso no existe, la ley quedó vetada. No, no es ley. Ese proyecto no existe. Para que vuelva a renacer, tienen que insistir con las 2/3 partes de los miembros de las dos cámaras. De los votos de las dos cámaras. ¿Me seguís hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Ese es el trámite del veto. Después pasa otra cosa. El presidente dice, mirá qué lindo, con este proyecto, presidenta, con este proyecto podemos armar una ley. Y en realidad crea una ley. La realidad, no sé si estará de acuerdo Patricio, es que la promulgación parcial es un DNU. Esa es la verdad. O sea, es el presidente decide emitir una ley, un decreto con fuerza de ley, que le llaman promulgación parcial, pero en realidad no está promulgando la ley, porque la ley fue vetada. Lo que está haciendo es, con lo que no le pareció tan mal, generar un proyecto nuevo, que es lo que va a pasar, vamos a ver ahora los casos jurisprudenciales, que ahí quizás queda más claro. Y entonces, como el presidente en realidad está emitiendo una disposición legislativa, que no puede, porque es el Poder Ejecutivo, lo tiene que mandar a la Comisión Bicameral Permanente y tiene el trámite de DNU, porque lo que la Constitución le está diciendo es, usted me está creando una ley, no está promulgando algo del Congreso, usted está creando una ley. Entonces, como usted no puede hacer eso, pero le estamos dando la posibilidad de, sin embargo, bla, 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 ¿no? Bueno, va a ir como un DNU. Lo equipara a un DNU, la Constitución. Porque en definitiva, si me preguntás, no es un DNU porque no tiene los mismos requisitos de circunstancia excepcional, de que el Congreso no funcione, pero está ejerciendo potestad legislativa, que es lo que es el corazón del DNU, que es el problema del DNU, que es lo que el presidente no puede hacer. Bueno, y lo está haciendo sin una orden previa al Congreso, porque en la delegación el Congreso le delegó algo. Acá no le está delegando nada. Él está jugando a que es legislador. Entonces, tanto en el DNU como en la promulgación parcial, el Ejecutivo juega algo que en principio no debe jugar. Y entonces eso dispara un sistema de control especial que está establecido en el artículo 99, inciso 3, que es el control de Congreso a través de la Comisión Bicameral, y de una ley, que es la 26.122, que se sancionó para que no se controle absolutamente nada y todo lo DNU y todas las promulgaciones parciales queden vigentes. Que todos, cuando son oficialismo, les encanta la 26.122, y cuando son oposición, todos putean a la 26.122. Lo cierto es que nadie la cambia.
¿Está bien? Porque cuando sos oficialismo querés la impunidad de la 26.122. Pregúntale a Macri, que habían puteado todos los opositores de la impunidad del kirchnerismo de la 26.122, y cuando tuvo los 4 años sacó DNU a cualquier cosa, todos avalados por la comisión bicameral y el mecanismo de la 26.122. Hasta derogó la ley de medios, por ejemplo, para poner o cambió el régimen de migración de la Argentina, dictando hasta leyes, en algunos temas hasta podrían ser considerados leyes penales, que están prohibidas. Entonces, pero bueno, y ahora la oposición se queja de que Alberto Fernández saca DNU por la pandemia. Bueno, sí, Carolina, quería decir algo. Sí, perdón. No entiendo muy bien lo del veto parcial. O sea, el presidente dice, bueno, esto no, lo vuelve a mandar al Congreso, y ahí el Congreso, ¿qué hace? O sea, ¿lo puede insistir con su redacción original o puede ahí puede aprobar el resto sin esa parte vedada? No, el veto parcial y el veto total en realidad tienen el mismo efecto. Vetaron la ley. Y el Congreso, lo que pasa es que en un veto parcial cambian las razones. El Congreso puede decir, mira, al Ejecutivo no le gustó esto. Bueno, no logramos la mayoría, bueno, lo rehacemos para que le guste, o para que estemos de acuerdo. Pero las consecuencias son las mismas, y la ley está vetada. Lo que cambia es, en un veto total, el mensaje al Congreso es, miren, este tema sí, no, y en un veto parcial es, este tema puede ser, esta parte de esta regulación no estoy de acuerdo. Es más de juego político que de efectos jurídicos la diferencia entre un veto parcial y un veto total. Perdón, profe, tengo una duda. No sé si entendí bien, o hace un rato usted dijo, puede haber veto parcial sin promulgación parcial. Entonces, el presidente veta parte de una ley, ¿y qué pasa con la otra parte? ¿La promulga? No. No es promulga, ¿no? No. Cuando veta parcialmente una ley, se cae toda la ley. Por eso, el artículo 80. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. Cuando vos vetás, ya sea parcialmente o totalmente, se cayó la ley. Volvió al Congreso, y el Congreso verá si logra las mayorías para insistir o no. La diferencia entre un veto total y un veto parcial es un mensaje político al Congreso. Miren, esta ley, no sé, me sancionás una ley de pena de muerte y te la veto. Digo, no estoy de acuerdo con la pena de muerte, le dice el Ejecutivo. En cambio, vos le mandás un proyecto de ley de cuidados sanitarios, y el presidente puede estar de acuerdo, pero dice, no, con esta forma de regular esto no estoy de acuerdo. Entonces te veto el artículo 3. Y entonces el Congreso sabe que en realidad no es el problema de todo el proyecto, sino que el problema es cómo regular el artículo 3. Y entonces o insiste con su proyecto original, igual que si se lo hubieran vetado totalmente, o sanciona uno nuevo, distinto, para ver si esta vez el Ejecutivo está de acuerdo. Pero el veto parcial tiene los mismos efectos que el veto total. Y no da lugar a la promulgación parcial. Lo que pasa, como dije, es que sin veto parcial no hay promulgación parcial. Para que haya una promulgación parcial, primero se tiene que haber dado un veto parcial. Pero de eso no se sigue de que siempre de que haya un veto parcial, haya una promulgación parcial. Es como, si vos querés casarte con alguien, necesitas que ese alguien quiera estar en pareja con alguien. Ahora, estar en pareja con alguien no implica que te vas a casar. Es básicamente eso. O sea, estar en pareja es condición necesaria, es necesaria para casarte, pero no es suficiente para casarte. Podés querer estar en pareja y no casarte. No sé si es claro el ejemplo para que se entienda. Sí, entendí perfecto, gracias. Bien. Perdón, yo tengo una última duda. Sí. En el caso de que la tramitación del reenvío, o sea, la tramitación del veto, la Cámara de Origen insiste y la revisora también,
y se imponen ante el Ejecutivo, el DNU no tiene razón de ser. ¿O sí? El DNU, no, sí, porque la trampa del DNU está vigente, es ley vigente. Entonces, lo que tiene que hacer el Congreso en ese caso es derogarlo a través del proceso de control del DNU, que lo vamos a ver la clase que viene. Durante el tiempo que rige, esa es una de las grandes trampas de los DNU, durante el tiempo que el Congreso no los voltea, para decirlo coloquialmente, el DNU es ley, rige y genera todos los efectos propios de una ley. Entonces, si se firmó un contrato, si el Estado Nacional se obligó a pagar una deuda, la tiene que pagar. No se anula, sino que se deroga. Eso lo vamos a ver bien la clase que viene. Por eso es totalmente independiente el proceso. Si de hecho, si el Congreso se le pasa derogar el DNU, va a quedar una ley y la ley completa y la ley promulgada parcialmente. Quedarían las dos leyes vigentes. Sí, que Nunca pueden llegar a pasó. contradecirse también. Por supuesto. Ahora vamos a ver el caso, y con eso vamos a cerrar. Bueno, entonces, para cerrar un poquito esto, no confundir veto parcial con promulgación parcial. No siempre que hay veto parcial hay promulgación parcial. Cuando hay veto parcial, el proyecto vuelve al Congreso. Excepcionalmente, cuando hay un veto parcial, el presidente puede promulgar la parte restante. Y tiene que haber, para que lo pueda hacer, tiene que haber autonomía normativa y no alterar el espíritu ni la unidad del proyecto. Sarasa, que ahora vamos a ver cómo se interpreta de la autonomía normativa, son los requisitos para que el presidente pueda promulgar parcialmente la ley. Les pido que me sigan unos minutos más, terminamos esto y cortamos. ¿Está bien? Después les subo el PDF con las atribuciones y los organismos de control, no se hagan problema. El precedente viejo, aplicable, que fue el que adoptó la Constituyente del 94, fue este presidente Colella, de 1967. ¿Qué pasaba en 1967? Regía la dictadura de Onganía. ¿Está bien? Digo porque es importante siempre tener en cuenta de qué estamos hablando, de qué corte, en qué contexto. No es casual de que estas ampliaciones de las facultades del Ejecutivo se den en un gobierno dictatorial donde en general no hay Congreso. Amén de que entre el 55 y el 73, la democracia republicana argentina convivió con la proscripción del principal partido, con el peronismo. ¿Está bien? Con lo cual, aún los presidentes constitucionales, Frondizi, Ilia, su pedigrí democrático era bastante discutible, ¿está bien? Porque no se podía votar a los que opinaban distinto. Eran la dictadura, obviamente. El peronismo era lo no democrático, pero cuando estaban los peronistas se podía votar a cualquiera. Cuando están los democráticos no se puede votar peronista. Suele ser así. Lo cual no habla tan bien del peronismo, sino que habla mal de los otros. Pero bueno, ¿qué dice la Corte de la dictadura de Onganía en Colella? Dice básicamente lo que va después de decir la Constitución del 94. La promulgación parcial de las leyes constituía, dice, considerando el caso concreto del proyecto parcialmente vetado, constituía un todo inescindible. O sea, la ley que fue promulgada parcialmente constituía un todo inescindible, de modo que las normas no promulgadas no han podido separarse del texto total sin detrimento de la unidad de este. Era una ley de trabajo de 70 y pico de artículos, del cual el Ejecutivo había vetado todos menos 2 artículos, uno de indemnización y otro no me acuerdo de qué. Con lo cual era una ley de contrato de trabajo entera, y el Ejecutivo había vetado toda la ley y había sancionado 2 artículos de 70. Entonces la Corte en Colella le dice, no, mire, una ley de contrato de trabajo es un todo inescindible,
no puede separar el texto de la manera que usted lo hizo. La promulgación afectó la unidad de la ley, y como regla, dice, las disposiciones que componen una ley están vinculadas entre sí. Este es un criterio importante también para aplicar actualmente a cuándo se afecta la autonomía normativa. En principio, una promulgación parcial siempre afecta a la autonomía normativa, porque nadie saca una ley con artículos que no sirven para nada, o desconectados de lo demás, o que no tienen ninguna función. Todo, para algo, un proyecto de ley, una ley tiene todos los artículos que tiene, todos tienen una función que están coordinadas con el resto. Entonces dice, como regla, las disposiciones que componen una ley están vinculadas. No cabe asegurar, pues, que el Congreso hubiera sancionado el proyecto en caso de excluirse alguna de sus normas capitales. Este es otro criterio que usa la Corte. Bueno, el Congreso hubiera sancionado este proyecto de la manera que lo promulgó el Ejecutivo. Y acá, más allá de que uno puede entenderlo como algo, como un estándar interesante de la Corte, es un estándar falso, porque el Congreso no lo votó así, con lo cual, lo hubiera hecho, ¿qué importa si lo hubiera hecho? Importa que lo hizo, ¿está bien? Con lo cual, no, bueno, Federico quería estudiar abogacía, y yo decidí que estudie veterinaria. ¿Él podría haber elegido veterinaria? ¿Y a qué le importa? Eligió abogacía, o sea, no tiene, ¿qué tipo de pregunta es esa? De ahí que el Poder Ejecutivo no pudo, en su momento, proceder como procedió, sin invadir atribuciones propias del Congreso Nacional, sin asumir en la especie la calidad de legislador. Obviamente, para la Corte de la dictadura de Onganía, era mucho más fácil invalidar actos del gobierno de Frondizi que hablar de la supresión del Congreso durante la vigencia de esta Corte que dictó Colera, ¿no? Por eso, digo, lo lindo de leer fallo de la Corte es verlo en su momento, porque si uno lee Capital contra Estado Nacional dentro de 40 años y no sabe todo lo que pasaba, qué sé yo, el fallo puede estar mejor, peor, no tiene el significado que tuvo cuando se dictó. Bien, llevado esto a hoy, el caso que para hacerlas fáciles le damos es Famil, que miren si se lo doy fácil, que miren la filmina esta, no tiene ni un entrecomillado. Se lo explico. El proyecto era un proyecto respecto de la desgravación impositiva de las obras sociales y los prestadores médicos. Era un proyecto de 2 artículos. El artículo 1 daba una exención total, o sea, terminaba con, no estaban más grabadas las obras sociales con IVA, o sea, las declaraba exentas de IVA. Y el artículo 2, no recuerdo, ¿para qué me estoy...? Sí. Y el artículo 2 le asignaba una alícuota preferencial, el 10,5. ¿Qué hizo el presidente? No, perdón, era al revés, creo que está mal la firma. El artículo 1, estaban exentas de IVA, las obras sociales, ahí está, perdón, se me cruzaron los cables. Las obras sociales estaban exentas de IVA. Entonces, lo que se quería hacer era que dejaran de estar exentas y estuvieran grabadas con una alícuota preferencial. Entonces, el proyecto de ley dice, artículo 1, no están más exentas del IVA, artículo 2, ahora están grabadas con una alícuota preferencial del 10,5. Ustedes saben que la alícuota común del IVA es el 21%. ¿Hasta ahí me siguen? Perdón que me confundí yo, se me cruzaron los cables. ¿Qué hizo el Poder Ejecutivo? Creo que era el kirchnerismo en este caso. Vetó la alícuota preferencial. O sea, dijo, bueno, el artículo 2 lo veto parcialmente, no hay alícuota preferencial, y promulgó el artículo 1, en el cual terminaba con la exención de que gozaban las obras sociales. Con lo cual, producto de la promulgación parcial, las obras sociales pasaban de estar exentas hasta grabadas con el máximo. ¿Me siguen? Pasaban de 0 a 21, cuando el proyecto era de 0 a 10,5. ¿Me siguen hasta acá?
están chosmeando. No lo voy a apuntar. Bueno, la Corte estableció que el Poder Ejecutivo era nulo, era inconstitucional esa promulgación parcial porque había afectado, por un lado, el espíritu de la ley, porque el espíritu de la ley era el espíritu de la ley era grabarlos con una alícuota preferencial a las obras sociales. No era grabarlas con la alícuota completa. Y se afectó la unidad del proyecto porque, efectivamente, para colmo en una ley de 2 artículos, si sacás uno de ellos, seguro que afecta la unidad del proyecto. Es difícil no afectar la unidad del proyecto si le sacás la mitad. Y a su vez, el proyecto, para cumplir con su espíritu, necesitaba los 2 artículos, porque por un lado era terminar con la exención y por otro la alícuota preferencial. Con lo cual, cualquiera de los 2 que tocabas la unidad y tocabas el espíritu. Es el caso más fácil, resuelto por la Corte. Es un caso que no está publicado en la colección de fallos de la Corte. No lo van a encontrar, por eso no tienen la cita de fallos. Es un fallo que no está publicado en la colección. Ahí Patricio abre los ojos, pero lo busqué ayer a las 2 de la mañana porque no encontraba la cita de fallo, así que me metí, y efectivamente no está publicado en fallo. Lo cual me llamó la atención, porque es un fallo bastante conocido. Y después, bueno, hay otros. Hay muchos casos de promulgaciones parciales. El mayor que yo más recuerdo es el de la reforma política, en donde se establecieron las PASO, en donde los partidos más chicos habían aceptado las PASO porque no se iban a aplicar las penalidades, y se logró justamente la sanción del proyecto, garantizándole a los partidos más chicos que no se iban a aplicar penalidades, y cuando se promulgó con penalidades, con lo cual es hermoso. El problema de la promulgación parcial es que genera eso, genera la posibilidad de que el partido de gobierno haga trampa respecto de los acuerdos parlamentarios. Y cuando vos haces trampa, que es el principal problema de hacer trampa, rompés las posibilidades de acuerdo y de trato democrático con otros. ¿Está bien? Entonces, una cosa es pasarlos por arriba, pero sin hacerles trampa. Entonces vos tenés todavía las puertas abiertas para charlar con los otros. Y otra cosa es hacerle trampa. Cuando vos le haces trampa a otro, sobre todo en política, no podés seguir dialogando con ese otro. Se complica mucho tomar decisiones cuando el otro siente que le haces trampa. Por eso hay que tratar de evitar hacer trampa en política. No es lo que suele pasar en política. Es mucho mejor ser frontal en política y decir, mira, te voy a cagar, ¿está bien? No te lo voy a dar, tengo la mayoría, lo voy a hacer, y punto. Por lo menos sos previsible para el opositor, y entonces puede confiar en vos, porque sí, ya me dijo, sí. En general, de hecho, Patricio, Federico, los que militamos en política sabemos que es un capital muy grande cuando vos podés discutir con tus opositores, y vos ya sabés que te van a fregar, para no decir la otra palabra, pero ya te lo anticiparon, hasta te enoja menos que te fríen cuando te lo anticipan. Te dicen, che, mirá, en esta perdés. Si te dicen que vas a ganar y después perdés, la próxima vez no vas a tener la misma predisposición para conversar con el otro. Y para resolver los problemas que tenemos, y para hacer efectivo el programa constitucional, necesitas de todo. O sea, no se puede transformar la Argentina solo con algunos. Y eso es algo que hay que terminar de entender. Y después sí, efectivamente, la oposición se tiene que ubicar en lugar de oposición y dejar gobernar, y los que gobiernan tienen que ubicarse, gobernar y respetar a la oposición. La promulgación parcial es, para mí, un problema, es más problemático de los DNU, porque afecta todo el sistema de acuerdos y de establecimiento de sanción de leyes. Por eso hay que verlo con mucha desconfianza, y hay que tratar de construir estándares. La Corte ha dado algunos estándares estrictos para aplicarle cuando el Ejecutivo de turno utiliza esta prerrogativa. Te repito, creo que es más sospechosa que los DNU. Mirá que los DNU son harto sospechosos, ya lo vamos a ver en la clase que viene. Pero la promulgación parcial es todavía más maniquea que los DNU.
Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Tienen, que no llegamos a ver. Todas las atribuciones es clave que lean las atribuciones del artículo 75. Están divididas en el PowerPoint, se las vamos a subir. Y después, la verdad no es tan vital para el examen, sí es importante para ustedes que vean los dos organismos de control establecidos por la Constitución, la AGN y el Defensor del Pueblo. Defensor del Pueblo que hace 13 años que no hay Defensor del Pueblo, ¿está bien? En parte por las mayorías agravadas que exige la Constitución para establecerlo, es un problema. Yo creo que ahí cuando haya una reforma hay que rever todo el tema de designación de determinados funcionarios con mayorías agravadas, aún el del procurador, que no está en la Constitución por suerte, es lo que se está discutiendo ahora. El tema de los cargos vitalicios con mayorías tan altas es un problema para la Corte, para todos los casos. Me parece que deberían bajar las mayorías y ir a lapsos determinados de nombramientos fijos. Pero bueno, pero para que lo piensen, ¿está bien? Respecto de, porque además, si ustedes ven el artículo 85 de Auditoría General y el artículo 86 de Defensor del Pueblo, el de Defensor del Pueblo no está nombrado, y tienen un perfil más judicial, si quieren, la función del defensor, pero la AGN es claro que no funciona. O sea, no sé para qué la crearon, pero para lo que lo hayan creado no funciona. Con lo cual, digo, funciona seguramente para lo que lo crearon, que era para generar más cargos, ¿está bien? Y que alguien pueda vivir de eso, sin laburar. Pero digo, en un sistema, en el régimen en la idea de generar instituciones que sirvan para algo, no está muy claro, o está claro que mucho no sirve. Entonces, léanlo, véanlo, y esto, miren críticamente también las normas aún de la Constitución, denle mucha bolilla, y con esto termino, a formación de leyes, no se lo puedo hacer más hincapié en eso, Patricio también le hizo hincapié en lo que tenían que ver, porque son temas que entran, ¿está bien? Entran esos temas en el parcial, y si no entran en el parcial, entran en el final, con lo cual, sí o sí, va a haber cosas de esta clase y de la clase que viene, de las dos, en el examen. Si no hay preguntas, vamos a terminar por hoy. Seguramente Patricio quiere decir algo. Les vamos a mandar un TP, no quiere decir nada. Le vamos a mandar un TP sobre Poder Ejecutivo para que hagan. Creo que ya está listo. La verdad que ahora no sé, pero se lo subiremos hoy, a más tardar mañana. Úsenlo como repaso previo al examen. Para eso se lo mandamos. Y en la clase que viene vamos a ver Poder Ejecutivo. Y por eso le mandamos el trabajo, lean especialmente DNU y Delegación Legislativa, que son los temas principales, porque no tomamos el examen sobre balotaje, más allá que lo vamos a ver, o sobre la confesionalidad o no del presidente, o de la duración, o del caso de acefalía. Vamos a hacer hincapié en DNU, sanción de leyes, delegación legislativa, esos son los temas que más nos gustan, así que más claro no puedo ser. Así que, si alguien tiene alguna pregunta, la escucho, y si no, ya estamos pasados 20 minutos. Simplemente dejarlos que vayan a comer, y desearles una feliz semana, y nos vemos el miércoles que viene. Yo tenía una pregunta. Diga. Era el trámite de reenvío. Ajá. Quería saber si lo había entendido bien. Yo lo que entendí es que la Cámara originaria fija una mayoría, y esa es la mayoría que la Cámara revisora tiene que igualar para hacer un cambio en el texto. Y después, cuando pasa de vuelta a la Cámara originaria y ella quiere insistir en el texto original, esa es la mayoría que tiene que igualar para que se siga en ese texto. A ver, olvídense de la mayoría de la Cámara de Origen. Olvídense, porque les va a hacer ruido. ¿Está bien? Olvídense de eso. La Cámara de Origen sanciona un proyecto. Ese proyecto va a la Cámara Revisora. La Cámara Revisora le introduce modificaciones. Ahí es donde hay que consignar con qué mayoría la Cámara Revisora hizo las modificaciones. Si las hizo con las 2/3 partes o las hizo con mayoría absoluta. Eso es lo que vuelve a la Cámara de Origen, donde la Cámara de Origen, para ratificar el texto original, tiene que
igualar la mayoría que logró la Cámara Revisora. ¿Está bien? Con lo cual, olvídense de la mayoría de la Cámara Revisora. Perfecto, gracias. Ahí lo entendí. Bárbaro. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo tengo una pregunta. ¿El fallo Famil es el único desde la reforma al respecto del veto parcial, de la promulgación parcial? No creo que sea el único, es el que damos porque es el más explícito, nos parece un buen fallo para explicarlo, pero no es el único. No conozco muchos más igual, la verdad. ¿No? Ah, pero este es el del estándar de la Corte, entonces. Sí, exacto. En familia está el Ok. estándar de la Corte, que básicamente sigue el estándar de Colela. En eso la Corte viene siendo bastante... Ok. ¿Y le dan bolilla o no? ¿A O quién? sea, lo que diga la Corte. ¿Se le da ¿Quién sí le bolilla da en la bolilla? práctica o no? Los Sí, otros dos poderes. sí, le dan bolilla, sí. Bolilla le dan. Sí. Ok, perfecto. Gracias. Una consulta. En el caso de que la Cámara de Origen insista con el proyecto original y logra la mayoría de la Cámara de la revisora, ¿eso directamente después pasa al Poder Ejecutivo? Exacto. Pasa directo al Ejecutivo. No va de vuelta a la revisora. Pasa directo al Ejecutivo con el texto. Ah, perfecto, gracias. Bueno, ¿alguien más? Bueno, les mando un beso grande a todos y a todas. Nos vemos el miércoles que viene.